Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hermosa mañana, tarde o noche, a la hora que usted, pues Dios le permita ver este mensaje. Que Dios bendiga su vida y la de su familia, a todos los que nos sintonizan dentro de nuestro país, El Salvador, como también a aquellos que están fuera de nuestra frontera, ¿verdad? Hasta donde se encuentren, que Dios bendiga su vida y su familia. Vamos a continuar con nuestro programa La Iglesia Sigue Caminando, ¿verdad? Estamos en esta hermosa mañana a meditar en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Vamos a hablar acerca de un tema que nos debe de hacer reflexionar, y es acerca de las consecuencias que trae el no tomar en cuenta a Dios. Son graves, son catastróficas para la vida del ser humano. Y eso lo podemos ver en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Todo el caos que hoy sufre la humanidad, toda convulsión social, económica, ambiental, cualquier tipo de crisis, hay un solo factor que la ha provocado, y es el pecado. El pecado trajo a la humanidad todo tipo de consecuencia y desastre, que hasta el día de hoy lo que se ve es la multiplicación de esa maldad por una sola razón: que el hombre no toma en cuenta a Dios. Y de eso vamos a hablar esta mañana: los problemas y las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo 14, en el versículo 1, encontramos un texto muy duro, el cual dice el necio en su corazón: no hay Dios. Cuando el hombre en su corazón no toma en cuenta a Dios, desde ese momento el hombre se vuelve un necio. Y a causa de esa necedad, el hombre empieza a vivir una vida en contra de la voluntad de su Creador. Cuando el hombre no reconoce que hay Dios, el hombre, según su corazón, según sus intenciones, él hace lo que cree correcto y no se ha dado cuenta que se ha vuelto enemigo de Dios. Y es por ahí en donde empieza el hombre a traer a su vida toda clase de consecuencias y de desgracias para su vida. Y lo podemos ver en el capítulo 1 de Romanos. En el versículo 28 dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando yo en mi corazón decido no tomar en cuenta a Dios, a veces nos equivocamos y llegamos a creer que Dios se siente mal porque yo no lo tomo en cuenta, y que quizás Dios se preocupa y Dios se aflige. En ninguna manera. A quien le va a ir mal no es a Dios, sino a mí. ¿Por qué? Como yo no lo tomo en cuenta, bueno, también Él hace lo mismo. Su gran amor es infinito, sí, pero si yo no soy receptor de ese amor y rechazo esa gracia que me es concedida, entonces empiezo yo a vivir una vida de necedades. Nadie que haya negado a Dios le ha ido a bien en toda la historia de la vida. Hubieron en la Biblia historias de hombres soberbios que se endiosaron, que llegaron a pensar que el control de sus vidas dependía de ellos mismos, y les fue mal. Hay muchos. Uno de ellos fue Nabucodonosor. Su nieto también en una ocasión dice que se embriagó, ¿verdad? Y tomó los vasos sagrados que eran consagrados para el culto a Dios y se embriagó usándolos, hasta que dice que quedó mudo. Dice la palabra de Dios que quedó atónito cuando vio escribirse en la pared una frase que decía que había sido pesado y había sido encontrado falto. Menem, menem, tekel. Así lo dice en el libro del profeta Daniel. Esos solo son ejemplos bíblicos en los que los hombres no toman en cuenta a Dios y en ese mismo momento son reprobados.
son contados como necios. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque esta es la causa principal por la que la generación actual en la que usted y yo vivimos vive en un completo caos. Porque mucha gente sabe que existe Dios, sabe que Dios es el creador de todas las cosas, pero el problema más grave es que no lo toman en cuenta. El problema más grave es que aún conociendo a Dios no lo glorifican como a Dios, dice el capítulo 1 de Romanos. Y entonces, hermano, es esta la razón principal por la que hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos violentos, gravedad, y ha sido así durante la historia de la humanidad, que a causa de que el hombre no toma en cuenta a Dios, al hombre le va mal. No es otra cosa. Lo podemos ver a nivel histórico, pero también trasládelo a nivel personal. Todas las veces que usted y yo no hemos tomado en cuenta a Dios, ¿cómo nos ha ido? ¿Nos ha ido bien o nos ha ido mal? En su mayoría, yo creo que todos tenemos una respuesta. Todas las veces que tomamos una decisión en la que no invocamos el nombre de Dios, en la que no pedimos la dirección de Dios, ¿verdad que nos fue mal en nuestra vida? Tomamos malas decisiones en nuestra vida y las consecuencias fueron devastadoras. No porque Dios sea el malo. Dios en su gran bondad y amor y misericordia me estaba extendiendo sus manos para ayudarme, para dirigirme, dispuso a su Espíritu Santo. Pero yo no le tomé en cuenta. Mi corazón se endureció. Mi mente se entenebreció, se oscureció de mis pensamientos y no dejó que ese Espíritu Santo, dispuesto por Dios para nosotros, no lo tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta el consejo del amigo, el consejo del vecino, el consejo del maestro secular, el consejo del familiar, y ellos no tan siquiera conocen de Dios también. Y lo peor de todo, muchas veces seguimos nuestro corazón. ¿Y qué dice uno de los profetas? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es que mi corazón siente hacer y decir aquello, pero ¿está seguro que su corazón tiene a Dios para que usted le esté obedeciendo? Porque su corazón, si no tiene a Dios, es un corazón necio. Es una palabra dura, es una exhortación que no nos agrada. Terrenalmente, humanamente nos sentimos ofendidos cuando se nos exhorta. Pero es necesario reflexionar que a causa de no tomar en cuenta a Dios, nos va mal en la vida. Ya lo vimos a nivel bíblico, unos cuantos ejemplos hemos tomado. Pero si vamos a la Biblia, vamos a encontrar reyes en la historia de Israel que a causa de no haber sido temerosos a Dios, no haber tomado en cuenta a Dios, les fue mal. Acá, y así podemos mencionar muchos más. Y lo hemos visto en la historia humana. Y como también hemos tratado de hacerle ver que personalmente, las veces que hemos tomado una decisión sin tomar en cuenta a Dios, nos ha ido mal. Y escrito está, vea lo que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Quiere decir, a una mente que sus pensamientos no son positivos en favor de la voluntad de Dios, sino al contrario. Usted y yo bien sabemos el término reprobado, quiere decir, en educación se le conoce, no pasó, ¿verdad? No une los requisitos para poder ser llamado o para poder ser aprobado. Eso me consigo yo por no tomar en cuenta a Dios. Personalmente yo he tomado decisiones que me han traído consecuencias y muchas de ellas, en su mayoría, han sido porque mi mente piensa que me va a salir bien las cosas y mi corazón siente, ¿verdad? Sí, voy a salir adelante así, pero no estoy tomando en cuenta a Dios. Creo en mi capacidad intelectual, creo en mi instinto y no estoy tomando en cuenta que el que tiene el control de todo es Dios y no lo tomo en cuenta. ¿Sabe qué hace Dios también? Bueno, Él me deja. Él dice, bueno, tú quieres hacer lo que tú quieres, hazlo. Pero no puedo yo culpar a Dios de los malos resultados. Esos resultados catastróficos que vienen a nuestra vida
son solo culpa mía. Por eso el capítulo 1 de Romanos habla de la culpabilidad del hombre. Entonces, habiendo introducido esto, hermanos y amigos, todo lo que está pasando en este mundo no podemos culparlo a Dios. No podemos decir que Dios es el culpable de la pandemia. No podemos decir que Dios es el culpable de la crisis económica. No podemos decir que Dios es el culpable del problema ambiental en el cual nosotros nos encontramos en este tiempo. No podemos decir que Dios es el culpable de mis problemas. Porque muchas veces el culpable de todo eso soy yo, por no haber tomado en cuenta a Dios. Claramente lo dice. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, quiere decir, decidieron por su propia voluntad. Decidieron ellos sacar a Dios y dijeron, no, nosotros venimos de una generación evolutiva, ¿verdad? El hombre históricamente se ha evolucionado, la vida humana va evolucionando día con día. Antes era así, pero ahora es así. Mentira. Lo que sucede es que el pecado en el hombre cada día le va cegando más. Cada día el pecado nos entenebrece la mente. La palabra entenebrecer, como lo dice aquí, su necio corazón fue entenebrecido, o sea, se oscureció. No hubo luz en nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Mis amados amigos, mis amados hermanos, hoy es la oportunidad para que podamos enderezar nuestra dirección. No importa lo que nos haya pasado hasta el día de hoy, pero si estamos con vida, dice uno de los hombres más sabios de la Biblia y de la historia humana, Salomón, escribió estas palabras: mientras hay vida, hay esperanza, porque más vale un perro vivo que un león muerto, porque los muertos nada saben. Su amor y su odio fenecieron ya con ellos, ya no tienen esperanza. Eso es lo que quiere decir Eclesiastés. Así es que usted y yo, que hoy estamos vivos, ya no tomemos decisiones con nuestro corazón sin haber consultado y tomar en cuenta a Dios en todo. Cuando tomamos en cuenta a Dios, las cosas cambian. Pero cuando lo hacemos a un lado, también Él dice, bueno, tú quieres hacer eso, Él te deja. Y es esa la razón, amado amigo, por lo que a muchas personas se apartan de Dios o no conocen de Dios, hacen, deshacen y al parecer no les pasa nada. ¿Saben qué es lo que ha pasado? Que a causa de que dejaron afuera de su corazón y de su mente a Dios, Dios también hace lo mismo. Él los entrega a que hagan lo que ellos quieren. Aparentemente, entre comillas, todo va bien, no les pasa nada por un tiempo determinado. Pero ese es un peligro. Lo que está dando a entender la palabra de Dios es que los ha entregado a que hagan lo que quieren, lo que su corazón tiene, lo que su mente piensa. Él los entrega. Pero al tiempo vienen las consecuencias. Y vamos a ver una lista de muchas de las características de la generación actual por causa de no haber tomado en cuenta a Dios. Terminemos el versículo 28, en donde estamos iniciando. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Y para qué los entrega esa mente reprobada? Para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es lo que hago yo cuando no tomo en cuenta a Dios? Cosas que no convienen, cosas que no edifican, cosas que no ayudan en nada, cosas que me destruyen no solamente físicamente, sino mi alma, mi espíritu. Y esa es la razón por la que hoy tenemos un mundo lleno de maldad. Veamos las características de todas aquellas personas que ignoran a Dios, que lo hacen a un lado y que no lo toman en cuenta. Versículo 29. Estando atestados, o sea, llenos ¿de qué? De toda injusticia. Amado amigo, todo lo que vamos a leer desde el versículo 29 al versículo 31 es una serie de características que vive el ser humano en este tiempo.
y que el apóstol Pablo las estaba visualizando porque ya había gente que había hecho a un lado a Dios. Habían pueblos que ya se resaltaba esta serie de características de hombres llenos de injusticia. El mundo hasta el día de hoy está lleno de injusticia. Claro que sí. Usted ve cuánta mala noticia. Somos parte de una generación a la que se nos desaparecen los hijos, a la que los hijos se levantan contra los padres, a lo que la misma justicia protege al que delinque. ¿A causa de qué? Que no toman en cuenta a Dios. Lo dice la Escritura. Por eso es que estamos viviendo esto, amado. Por eso es que vemos tanta injusticia, tanta manifestación en todo el mundo, ¿verdad? Está la convulsión social, queremos más justicia, queremos no sé qué. Eso no se puede cambiar si no se cambia el corazón del hombre. Eso sucede porque el hombre no toma en cuenta a Dios. Eso sucede porque el hombre sigue creyendo que los gobiernos van a arreglar las situaciones de las naciones. Y nunca tomamos en cuenta a Dios. Jamás un gobierno va a poder cambiar una nación si el corazón de esa nación no se convierte a Dios. El problema es en el corazón. En el corazón de esa nación no hay Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios también se aparta. Dios también deja. Bueno, vive tu vida. Mire las leyes que se están promulgando. Las leyes que se están promoviendo en este tiempo. Leyes que van en contra de los principios establecidos por Dios. ¿Qué estamos viendo? Injusticia. ¿Qué vamos a seguir viendo? Injusticia. Porque eso se está haciendo en este tiempo. Y dice el versículo 29, no lo hemos terminado. Estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia, pero no solamente de eso, vean. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, oiga, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. No solamente eso, amado amigo, ¿verdad que somos testigos de que vivimos ya en esa generación? ¿O es para otro tiempo? Es para nuestro tiempo. Es para esta generación. Y le traigo una noticia que parece ser, algunos dicen, ustedes los evangélicos les gusta meterle miedo a la gente. Son gente que negativa, que no hacen que las personas se desarrollen con libertad. No, amado amigo. Lo que pasa es que no podemos callar lo que Dios nos ha hablado. Lo que pasa es que cuando desobedecemos esta palabra, viene a nuestra vida desgracia sobre desgracia. Si la misma Escritura nos dice que cuando sembramos viento, ¿qué cosechamos? Tempestades. ¿Qué hacemos cuando hacemos injusticia? Estamos sembrando. ¿Y en qué generación se vive hoy? Una generación llena de injusticia. Una generación como la del profeta que decía, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Cómo es eso? ¿Sabe que algunos lo que estamos haciendo aquí es malo? Esos evangélicos, ¿por qué no dejan esos espacios, verdad? Que nos dejen vivir como nosotros queramos. Eso hicieron esta generación. Y por eso hay injusticia. ¿Qué más? Versículo 29. Fornicación. Uy, a frote, hermano. Esto es algo del diario vivir. Pecados inmorales, perversidad. Usted ve la televisión, enciende la radio, enciende la música que se oye hoy, ya no es música. ¿Qué es? Perversidad, incitación a la inmoralidad. Vemos la televisión y es lo que vemos. Encendemos cualquier cosa y lo que se está anunciando es perversidad. Las redes sociales de que están llenas de perversidad. Mire, no le importa a la gente cuán doloroso es para alguien que se esté muriendo. La gente lo graba ahí en vez de ayudarlo. La gente graba la desgracia de otra persona. Perversidad, hermano.
En medio de esa generación vivimos. Ahora, ¿cuál es la causante? Lo que dice la Escritura. No tomaron en cuenta a Dios. ¿Qué más dice el versículo 29? Avaricia. Avaricia. Esto es lo que tiene a la humanidad destruida. No importa si mi vida se pierde con tal de que yo obtenga lo que yo quiero. Como dice el mundo, ¿verdad? El fin justifica los medios. Si con que yo voy a hacer más dinero, pero con eso me voy a llevar a mi familia, pues no importa, porque la avaricia está en el corazón del hombre. El hombre no se sacia, se vuelve insaciable en todos los aspectos de la vida económicamente. Cada día quiere más. Cada día quiere más acumular y tener más. ¿Para qué? ¿Para qué? Afanar a la gente, ¿verdad? Avaricia. ¿Qué más? Maldad. Qué duro, ¿verdad? Lo que vemos alrededor de nuestro mundo es esto, maldad. Mire qué duro es que nosotros aquí en nuestro país no necesitamos ir a otras naciones para ver el volumen de maldad que se vive. Aquí ver un muerto es como ya normal. Y eso es un peligro. Porque la sensibilidad del corazón hacia el ser humano se perdió. Ya lo sentimos. Mataron a fulano en la esquina. En la otra esquina también. Y la gente en medio de los muertos anda allá. ¿Por qué? Porque esta generación no tomó en cuenta a Dios. Y alguien dirá, pero hermano, en su país es donde más iglesias hay. El hecho de que hayan iglesias no garantiza que el hombre tenga a Dios en su corazón. Ese es el grave problema. Porque las iglesias nos pueden volver más religiosos. Porque lo que en realidad se necesita es que haya una entrega de mi vida, de mi corazón, una rendición completa a Dios, amado. Mientras eso no exista, yo estoy dejando afuera de mi vida a Dios. No estoy tomando en cuenta a Dios. Porque Dios lo que está demandando es que le tomemos en cuenta, que oigamos su voz, que obedezcamos su palabra. Eso es lo que nos sucede. Las iglesias pueden estar llenas, no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Religiones hay un montón, pero ¿cuánta de esta gente está tomando en cuenta a Dios? O la maldad y la avaricia les está consumiendo. Continúe, versículo 29. Maldad, llenos de envidia. No es nada extraño, ¿va? Que no consideramos que esto que está sucediendo, amados, es ya a nuestros alrededores, llenos de envidia, familiares matándose, envidiando, el vecino envidia la casa del otro vecino, el amigo envidia las propiedades de la persona, y así, hermano, sucesivamente va creciendo cada día más la envidia. Cada día más el hombre está llegando a un volumen de maldad terrible por una sola razón: no tomaron en cuenta a Dios. ¿Fueron a la iglesia? Sí. Si usted les pregunta si creen en Dios, le dicen que sí. Pero verdaderamente ¿están tomando en cuenta a Dios? ¿O planifican su vida? ¿O planificamos, mejor dicho, nuestra vida sin tomar en cuenta lo que Dios quiere de nosotros? Ese es el grave problema. Por eso hay llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Todo esto, hermano, una sola causante. ¿Cuál fue? La que estaba en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Si yo no tomo en cuenta a Dios, ¿qué me va a pasar? Voy a caer en este desastre. Por eso tanta maldad, tanta inmoralidad sexual,
que hasta el día de hoy hay leyes que quieren aprobar más perversidad, aprobando más injusticia. ¿Sabe qué está haciendo la humanidad? Acelerando el proceso para que pronto los juicios de Dios se establezcan. Por eso usted y yo, amado amigo, que tenemos la oportunidad de tener una palabra de Dios, una Biblia, léala, pero léala para conocer la voluntad de Dios y para hacerla, para que no nos vaya a pasar como a esta generación. ¿Qué más dice el versículo 30? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Miren, por naturaleza el ser humano no quiere someterse a las autoridades, mucho menos a la autoridad divina que es Dios. Usted pone un mensaje, ¿verdad? Y a la gente se le vuelve aburrido. El predicar, no crea que es algo que la gente, y no queremos tampoco a que la gente nos aplauda, no. No crea que los mensajes cristianos son los que más se comparten, son los que menos se comparten. Lo que más se comparte es donde sale una maldad, donde sale una perversidad, donde sale cualquier otra cosa que no edifique, que no sea de bien. Eso es lo que más se comparte. Los memes de que se están burlando de alguien, que están haciendo alguna maldad, eso es lo que se comparte. Y eso es lo que está provocando que esta humanidad se vuelva un lugar donde la gente no quiere saber nada de Dios. Pero usted y yo estamos siendo exhortados en esta mañana para no caer en este error. ¿Por qué hay tanto homicidio? ¿Por qué hay tanta envidia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto engaño? ¿Por qué hay tantos detractores? Ahí están los políticos detractándose uno al otro. Yo soy el bueno, no, yo sí, hasta el bendito hacen. Y detractando al otro, ¿verdad? Y no me estoy metiendo en política. Es la realidad. ¿Qué está saltando en el corazón de los hombres? Lo que hay dentro de ellos. ¿Están llenos de qué? De detracción. Vea, aquel no sirve. Yo sí estoy detractando al otro. Y esto sucede a nivel mundial. Aquel es malo. Yo soy el bueno. Versículo 30. Detractores, aborrecedores de Dios. Usted va y pide un local para predicar la palabra de Dios y le dice, aquí no se puede, aquí no se puede. Pero si usted va y pide ese mismo local para poner un chupadero, para poner un bar, para poner una discoteca, un prostíbulo, la gente hasta se lo da. No le pone restricciones a lo malo. Aborrecedores de Dios. Mis amados, no vayamos a caer nosotros en este error. Vayamos terminando. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Vivimos en la generación soberbia y altiva. Que esta generación está propensa a que cada día la maldad se esté multiplicando. Dice el versículo 30, no lo hemos terminado. Altivos, y mire qué duro, inventores de males. Si se van a inventar algo, hermano, es para hacer maldad. Tienen en su mente, vamos a ponerlo de este punto, el hombre sin Dios, en su mente y en su corazón, ¿sabe qué es? Una ingeniería del mal. Las ideas de maldad fluyen y se plasman y se llevan a cabo. Inventores de mal. Así como hombres que tuvieron a bien inventar tanta tecnología que en este tiempo ha avanzado, por lo menos este instrumento que hoy tenemos, ¿verdad? De las redes sociales, el internet. Hubieron hombres que Dios les dio luz para poder tener estas cosas. Hubo una ingeniería, hubo un invento. También el enemigo utiliza la mente del hombre para crear males. Estos mismos instrumentos están siendo inventados para el mal. Y así cualquier cosa, inventores del mal. Si no hay cómo hacerlo, se lo imaginan, se lo ingenian hasta que lo hacen. Inventores de males,
desobedientes a los padres. Esto es gracias a una sola causante, el no haber tomado en cuenta a Dios. Terminamos ofendiendo a nuestros procreadores. Les decimos metidos. Alguien va a decir, el hermano se pasó hoy. Eso hacemos cuando en nuestro corazón no tenemos en cuenta a Dios. No respetamos ni a nuestros padres. ¿Cómo vamos a respetar a Dios? ¿Vea? Les decimos, este viejo, este ruco es metido. Así les decimos a nuestros padres. ¿Los respetamos? No. Ah, sí, ya no sirve el viejo, decimos. ¿Qué corazón está haciendo eso? Cuando la ley de Dios es todo lo contrario. ¿Cuál es uno de los mandamientos? Honra ¿a quién? A tu padre, a tu madre. Porque este es un mandamiento con promesa. Pero ¿qué hace la generación que no toma en cuenta a Dios? Esa ley no sirve. Y no sirve. Desobedientes a los padres. Los papás nos imponen disciplina y orden para seguir, para terminar y hacer las cosas correctamente. Nosotros al contrario. Y allá estamos, no le hagas caso a tu tata lo que te quiere tener es sumiso, así. No, hombre, como él ya vivió. No, lo que te está es instruyendo. Pero cuando yo no obedezco a esa autoridad, ¿a dónde cree que voy a terminar? ¿Cree que me va a ir bien? No. Versículo 31. Necios, desleales. ¿Qué vemos hoy? ¿Vemos lealtad en las amistades? ¿Vemos lealtad en las familias? No. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Necios, como decía el Salmo 14 con el que iniciamos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es un problema. No hay Dios. Así dice. Y aún aquí mismo en Romanos capítulo 3 replica ese salmo, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo... Vamos a buscarlo. Vea lo que dice el capítulo 3, versículo... ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y cuando el hombre no busca a Dios, ¿qué hace? Se desvía. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando yo no busco a Dios, estoy desviado. Y aquí lo dice, necios, desleales. Mire, esto es peligroso, sin afecto natural. Como irrumpimos el principio que ha establecido Dios, nosotros creemos que podemos quebrar esos principios y los podemos ignorar y hacer de ellos lo que nosotros querramos. Nosotros. El problema que no nos hemos dado cuenta es que los principios no pueden ser cambiados. Los principios no pueden ser violentados porque traen una consecuencia. Las leyes pueden ser cambiadas por los hombres, pero los principios jamás han sido establecidos por Dios. Está el principio establecido que nadie puede burlar. Y ese es el grave problema. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, los principios, según ellos, los cambian. Ah, no, esto no debe de ser así, mejor así. Estás queriendo cambiar un principio, no se puede. ¿Y sabes en qué termina? Terminas degenerando algo que por naturaleza no puede ser. Y cuando eso, ¿cómo se le llama cuando alguien quiere cambiar la naturaleza de lo correcto? Degenerar. El significado de eso es querer cambiar algo. ¿Y cómo queda? Termina siendo una adefesio. Cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, eso es. Amado amigo, cuando dice la palabra necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, está hablando de nuestra generación. Mas usted y yo que hemos sido exhortados en esta mañana, Dios nos invita a que seamos lo contrario. Su gracia, su amor y su misericordia
¿están dispuestas para nosotros? Sí. Dios, sabiendo que de esta generación éramos, dice en capítulo 5, con esto termino, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Hay oportunidad de volver al Señor? Sí. ¿Hay misericordia? Sí. Tómelo en cuenta hoy. Este es el mejor momento. Porque si no lo tomamos en cuenta, ya vimos la clase de resultados que vamos a tener. Pero si le tomamos en cuenta, Él está presto a ayudarnos. Si nosotros le aborrecemos, también Él nos aborrece. Si nosotros no lo tomamos en cuenta, ¿qué decía el versículo 28? También Él nos entrega, ¿verdad?, al desvarío de la vida, nos entrega a lo que nosotros queremos y terminamos desviados. Mejor vayamos corriendo a la misericordia de Dios, que está dispuesta a ayudarnos y a socorrernos. Entonces, amados amigos, aunque vivamos en medio de una generación que no tomó en cuenta a Dios, a aquel que Dios se compadece de él y le entrega su corazón, dice la palabra de Dios, con esto termino: el que viene a mí, no le echo fuera. Eso dice Jesucristo para nosotros. Si está Él dispuesto a ayudarnos, corramos, porque Él está con los brazos abiertos. En la cruz del Calvario, ¿qué están? Las manos abiertas de nuestro Señor Jesucristo, llamándonos a que vayamos a Él. No le rechacemos, porque ese es el grave pecado de esta generación, que no tomaron en cuenta a nuestro Dios. Pero si usted y yo le tomamos en cuenta, Él también no nos rechaza. Hasta aquí vamos a dejar el mensaje. Vamos a orar para que Dios bendiga la vida de todos nosotros. Amado Dios y Padre nuestro que estás